Bueno, les damos la bienvenida a este estudio. Hoy día tenemos un estudio titulado Los misterios de Dios. Pues bueno, quisiera comenzar con una palabra de Dios para pedirle a Dios sabiduría. Oremos. Gracias, Padre, te damos por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la salvación que tú un día nos diste, Padre. Y también porque por medio de tu palabra podemos conocer muchísimas cosas que tú nos quieres revelar, Señor. Ayúdanos, Padre, te pido que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé entendimiento para comprender. Y Padre, también te pido por cada una de las personas que está en esta noche, aquí en esta reunión. Y también por las que no han podido venir, Señor, y tenían el deseo. Bendíceles, ayúdales, Padre, a cada una de las personas que están aquí en sus diferentes necesidades, mi Dios. Gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, la lección de hoy, los misterios de Dios. Y puse estas dos imágenes que están en el internet. ¿Por qué? Porque por lo general la enseñanza de la religión, que es universal y dominante, habla de varios misterios que por lo general estaban relacionados con los ritos o ceremonias. Aquí vemos el misterio de la Eucaristía y vemos también los misterios que se presentan en la Santa Misa, ¿no? Y este término que dice los misterios llama mucho la atención, pero yo quisiera enfatizar que en la comprensión humana esto se relaciona con algo secreto, algo que está reservado. Incluso el mismo diccionario, cuando define misterio, dice hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. Y también dice asunto secreto o reservado. Entonces, esto es lo que nos da el diccionario. Pero nosotros queremos ver en este momento qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Bueno, solamente como una referencia, algo que podemos saber, esta palabra misterio viene de latín, mysterium, que también se lo tomó del griego, mysterium, que significa iniciado, ¿no? Y solamente un tiempo posterior, esta palabra adoptó el significado que tiene en otras lenguas, lo que significa algo secreto, algo oculto, desconocido, al significado que le damos hoy. Entonces, en la palabra de Dios también se observan este término referente a varias cosas. Ya, hay en la Biblia unas revelaciones que el Señor Jesús le da a Pablo. Pablo era un apóstol. Más o menos para los que no tienen idea de la vida de Pablo, Pablo era un judío fariseo. Él no creía en Jesús, de ninguna manera creía en Jesús. Y en el tiempo después, cuando Jesús ya resucitó y ascendió al cielo, la iglesia empieza a tener una persecución muy fuerte por medio de este apóstol Pablo. Incluso él pide cartas al sumo sacerdote para que le autoricen a él a perseguir a los cristianos. Entonces, mientras él está persiguiendo a los cristianos, ocurre un milagro. Dios le llama a Pablo con voz audible, ¿no? Con su voz le llama a Pablo y le dice, Saulo se llamaba en ese tiempo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ahí es cuando Pablo tiene un encuentro personal con Jesucristo. Y es Pablo, este apóstol, es el que escribe después, posteriormente, a las iglesias. Él empieza a servir a Cristo, establece más bien dicho varias iglesias en todo el continente conocido en ese entonces.
y él empieza a escribirles estas epístolas, inspirado por el Espíritu Santo. Y allí es donde poco a poco Dios empieza a revelar estos misterios por medio de la predicación del apóstol Pablo. Ahora, el primer versículo aquí, Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Aquí podemos ver más o menos el significado de lo que es un misterio. Y aquí dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, aquí en este versículo podemos ver el significado, ¿no es cierto? A la luz de la palabra de Dios entendemos entonces un misterio como una revelación, algo que se ve, algo que se demuestra, algo que se manifiesta, que ha estado oculta, escondida, secreta, pero que ahora ha sido revelada a los santos. Ojo con esta palabra santos. Cuando la Biblia habla de santos, no se está refiriendo a personas especiales en el sentido de que nunca pecan, en el sentido de que hacen milagros, no. Cuando la palabra de Dios se refiere a santos, está hablando de nosotros, los que hemos sido, los que hemos creído en Cristo Jesús. Santos también implica ser apartados del pecado para servir a Cristo. Eso significa santos. Entonces, no esperemos entender santos como lo que tradicionalmente se entiende, ¿no? Como seres especiales, espectaculares que hicieron eh, algún milagro y por eso se les considera santos, ¿no? Entonces, a eso está hablando Pablo aquí cuando dice que ahora ha sido manifestado a sus santos. De tal manera que podemos tranquilamente estar convencidos de que Cristo quiere también revelarnos a nosotros cuáles han sido estos misterios. Y lo que yo quiero decirles es que esto no es algo que decir, wow, en el sentido de que estamos descubriendo cosas que han estado secretas y ocultas y que son magníficas en el sentido de que recién nosotros lo estamos descubriendo. Esto ya a través de la historia se ha venido revelando y para nosotros hoy en día no es tan secreto, no es tan oculto, porque ya Dios lo reveló hace más de 2000 años. Pero nosotros vamos a ver de qué se trata esto en la Biblia. Entonces, voy a presentar estos misterios que Dios le reveló al apóstol Pablo, pero para ello voy a referirme al pastor Roberto Rey, que del pastor del cual obtuve la información para esta lección. Siempre es bueno reconocer el crédito, ¿no? Porque no piensen que esto es algo que yo descubrí, no, para nada. Entonces, el primer misterio que nos habla el apóstol Pablo es el misterio del Evangelio. ¿A qué se refiere este misterio? Vamos a ver bastante lo que dice la Biblia. Vamos a ver bastantes versículos, porque si vamos a estudiar, estamos teniendo un estudio bíblico de mujeres, justamente es un estudio bíblico, no es un estudio de nuestras ideas, nuestras concepciones, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces veamos Romanos 16:25 que dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Fíjense, el misterio va más allá de la existencia del ser humano, habla de un misterio en tiempos eternos. Ahora, pongámonos a pensar, Dios es un Dios eterno y realmente nuestra mente no concibe, porque casi siempre la historia tiene un principio y un fin, ¿no? Pero entender que Dios tenía ya un pensamiento eterno, un misterio que iba a revelar a su iglesia, a nosotros, es realmente increíble, es algo súper maravilloso que Dios es soberano, que Dios es grande, eterno. Entonces él ya lo tenía
al Evangelio, ya lo tenía en su mente desde la eternidad. ¿Qué nos dice el libro de Primera a los Corintios 15, del 1 al 8? Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Aquí vamos a entender de qué se trata exactamente el Evangelio, qué es lo que ha estado oculto desde los tiempos eternos. El Evangelio que os he predicado, dice Pablo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ojo, aquí está el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, este es el evangelio que se presenta. Es como decir un resumen que hace Pablo, ¿no es cierto? ¿Qué es importante del evangelio? Primerito, que Cristo murió por nuestros pecados. Y no es algo que ocurre al azar, que es algo que ocurre, digamos, improvisadamente, no. Ocurre conforme a las escrituras. Entonces, si ustedes van a leer la Biblia, tienen que saber que tienen que leer desde el libro de Génesis. Porque en Génesis, como vimos al principio de todas estas lecciones, nos presenta cómo el pecado entró en el mundo. Y por eso Cristo viene a morir por nuestros pecados. Porque la única manera de ser salvos, digamos, del pecado, de tener paz con Dios, era por medio de un sacrificio humano. Y en este caso, el sacrificio del Hijo de Dios. Con su sangre nos redimió de nuestros pecados. El hecho de que Él fue sepultado, resucitó al tercer día y después apareció a Cefas, eso era muy importante, porque Cristo, eh, si Él quedaba en la tumba, no hubiese podido haber salvación para nosotros. Y también es importante aquí lo que Pablo está diciendo, que apareció a todas estas personas, a Cefa, a los 12, a los 500 hermanos, a Jacobo y a todos los apóstoles. Esto es importante porque, como dice la palabra también, en la boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Si, si bien es cierto, nosotros no hemos visto cómo Jesucristo murió, no hemos visto cómo Él fue sepultado, no hemos visto su resurrección, nosotros sabemos que por tradición oral por los textos escritos, en este caso la palabra de Dios, nosotros lo hemos creído, pero la tradición oral también ha permanecido durante siglos. Nosotros no vimos, pero hoy testificamos que Jesús resucitó justamente por todos estos hechos. Entonces, algo que también es importante entender, cuando Jesús vino al mundo, Él llegó a una tierra, llegó a un pueblo, al pueblo israelita. Los israelitas estaban esperando al Mesías, ellos eran bastantes conocedores de las escrituras. Pero cuando Cristo fue rechazado por los judíos, justamente por eso también fue que no le reconocieron como el Mesías y Jesús murió. Entonces, Dios ahí abrió un nuevo camino con la predicación a los gentiles. Los gentiles se refiere a las personas que no son israelitas, que no son judíos, somos nosotros los que no hemos nacido, digamos, o tenemos una ascendencia israelita, menos hasta donde se sabe, ¿no? Entonces, ellos son los gentiles. Y cuando Cristo muere, introduce a los gentiles a su pueblo, a la iglesia. Y entonces el énfasis de la predicación cambió de demostrar que Jesús era el Mesías hacia la salvación por medio de los pecados por medio de la fe en Jesucristo. Esto es importante
entender, ¿no? El evangelio dice que ahora es predicado entre los gentiles. El evangelio que es predicado para nosotros. Vamos, que dice aquí, también el apóstol Pedro nos dice algo muy importante en la primera epístola, capítulo 1, del 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Nos está hablando de los profetas, es decir, las personas que escribieron los primeros libros de la Biblia. Estas personas escribían y hablaban acerca de la salvación. Por ejemplo, el profeta Isaías, él hablaba de la venida del Mesías, decía él, porque niño nos es dado, él nacerá de una virgen y el principado será sobre sus hombros y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe eterno. Estaba hablando de Jesucristo, pero él sabía que no se trataba del tiempo de él, es decir, en muchísimos años antes de la era cristiana. Pero dice que ellos sabían, estaban escudriñando, que estaban ellos administrando esas cosas, a la palabra de Dios para nosotros, para los que hemos alcanzado ahora el fin de los siglos. Entonces estamos hablando del tiempo de Jesucristo para adelante, ¿no? Siempre la historia está dividida antes de Cristo y después de Cristo. Entonces nos estamos refiriendo a esa era, a la era de después de Cristo. Entonces, eso es súper importante. Lo que el Evangelio está presentando justamente dice las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Entonces, en ese Evangelio está contenido también el Antiguo Testamento. El Evangelio tuvo que ver en el pasado con la gracia destinada a nosotros por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Se trata de un hecho anhelado o esperado por los profetas, tan importante y sublime que menciona que los mismos ángeles anhelaban mirarlo. Entonces, sintámonos también privilegiados de poder, digamos, conocer el Evangelio en su plenitud. Si hubiésemos nacido en la era antes de Cristo, de pronto no podríamos comprender a plenitud cómo era esto del Evangelio y de la gracia que Dios iba a mostrar para con nosotros, su pueblo. El segundo misterio habla de Cristo en nosotros. Entonces, primer misterio es el misterio del Evangelio. Segundo misterio es Cristo en nosotros. Veamos qué dice la Biblia en Colosenses 1, 24 al 27. Dice la palabra de Dios, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Asimismo, 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, regresando, el misterio que estamos viendo ahorita es el misterio de
Cristo en nosotros. Realmente esto era un misterio. ¿Por qué? Ocurría que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba de alguna forma especial en los siervos de Dios, en los profetas. Recordemos que cuando vimos el Espíritu Santo y el proceso de santificación en algunas lecciones anteriores, veíamos cómo el Espíritu de Dios se manifestaba, ¿no? Venía sobre una persona y mientras estaba en esa persona, el Espíritu Santo hacía algo especial, hacía algún milagro. Por ejemplo, el Gedeón recibió fuerza para pelear contra los enemigos de Israel y cuando estaban con el Espíritu Santo también profetizaban. Entonces, eran manifestaciones muy especiales de, digamos, de la espiritualidad, ¿no? Hablemos así, de la espiritualidad en las personas, en los profetas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando Cristo muere en la cruz, Jesús dice, a ver, antes de esto, Jesús prometió que iba a mandar al Espíritu Santo para que mora en nosotros, al cual también se le llamaba el otro consolador. Y es lo que ahora Pablo está explicando en la carta de los Colosenses y en Corintios, que dice, es Cristo en vosotros. Es decir, que dentro de nosotros no sabemos cómo exactamente, porque esto sí es un misterio, ¿no? Somos seres tripartitos, ¿no? Tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y dentro de nosotros sabemos que hay un alma, que no la vemos, no la percibimos, pero asimismo hay un espíritu, que es la parte que se conecta con Dios. Pero aparte de eso, también dice la Biblia que nosotros somos hechos templo del Espíritu de Dios. Y de esta manera, Cristo mora en nosotros. Miren, acá dice, y es algo que no todos saben. Por eso justamente Pablo les decía a los corintios, ustedes no saben que son templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Era interesante que Pablo decía estas cosas y algunos, a ver, preguntaban, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y algunos decían, ni siquiera hemos sabido que existe Espíritu Santo. Eso fue algo real, la gente no conocía. Hoy en día nosotros podríamos conocer por los conocimientos básicos, ¿no? Por ejemplo, todos creen en la Trinidad. Eh, em, hablemos al menos en nuestro contexto sociocultural, ¿no? Sabemos, hemos escuchado de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces tenemos nociones básicas de esto, pero entiéndase que en ese tiempo los gentiles no conocían mucho acerca de Dios. Ellos adoraban otros ídolos, otros dioses, entonces no conocían. Y aquí Pablo les está diciendo no solamente que existe un Espíritu Santo, sino les está diciendo que Él mora en vosotros, es decir, vive en ustedes. El momento que ustedes creyeron en Jesús, les decía Pablo, el momento que ustedes creyeron en Jesús, ustedes se constituyeron en templo de Dios. Entonces, este es el misterio, Cristo en nosotros. Y nos dice además la esperanza de gloria. Este misterio sin duda fue uno de los más impactantes para el pueblo de Dios, pues ellos habían visto en el Antiguo Testamento la manifestación del Espíritu Santo, lo habían sentido, pero en forma intermitente. Venía y se iba el Espíritu Santo. Sin embargo, como cumplimiento de la promesa de Jesucristo de enviar al Consolador, el Espíritu Santo mora en nosotros permanentemente. Incluso dice la Biblia que hemos sido sellados por Dios para el día de la redención. Entonces, solamente como una ilustración, ¿no? Como una ilustración, cuando la gente compra ganado y, y quiere, digamos, manifestar que le pertenece ese ganado, por si acaso el ganado se pierda, se escape. eh, Ellos tienen un sello, una marca que les ponen a las reses, ¿no? Les ponen este sello con fuego sobre su piel y queda impregnado ahí
qué sé yo, un logo de la hacienda o de la familia, como sea. Entonces, más o menos esto nos sirve como una ilustración nada más, pero de ahí nos dice la palabra de Dios que hemos sido sellados por el Espíritu Santo hasta para el día de la redención. Esto también nos da a nosotros una seguridad muy grande, porque el momento que nosotros hemos creído por la fe y por la gracia de Dios, hemos creído en Jesucristo, entonces ocurre algo maravilloso, algo sobrenatural. Nuestra naturaleza pecaminosa que nos ha estado dominando empieza a tener algo diferente. Viene el Espíritu Santo de Dios y a morir, digamos, a morar dentro de nosotros y comienza como esta lucha, ¿no? Entre la carne, en lo que nosotros éramos, nuestra naturaleza, si mentíamos, si robábamos, si nos enojábamos. Entonces, de pronto ahora viene el Espíritu Santo de Dios a morar en nosotros y el Espíritu Santo produce amor, produce gozo, produce paz, paciencia, benignidad, bondad, todo el fruto del Espíritu Santo produce en nosotros. Entonces comienza esta lucha, ¿no? Que en nuestros cuerpos entre la carne y el Espíritu Santo, que supongo yo es muy real en nuestras vidas, nos ha pasado constantemente, incluso diría yo que todos los días nos pasa, que estamos luchando entre hacer el bien o nuestra carne, ¿no? Nuestra carne que queremos gritar, queremos desesperarnos. Justo hoy día mandó la Fercita un video de Efraín Ruales, ¿no? Que él está hablando de cómo nosotros deberíamos evitar los conflictos. Y una de las cosas es calla, decía, calla, no hables, muérdete incluso la lengua cuando quieras decir algo a fin de evitar el conflicto y procurar la paz. Entonces, es un buen ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo. Nada es por coincidencia, pero es lo que el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Si queremos gritar, si queremos desesperarnos o lo que sea, el Espíritu Santo nos ayuda con paciencia, con amor, con bondad, con misericordia incluso. Humildad también podría ser. Entonces, cada momento de nuestra vida, nuestras acciones, nuestras actitudes deben ser controladas con plena conciencia de este hecho. Es decir, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Vamos a ver un tercer misterio más, no vamos a avanzar hoy día noche con los 7 misterios, pero vamos a ver un misterio más, que es el misterio del cuerpo del Mesías. Vamos a ver de qué se trata. Efesios capítulo 3 del 1 al 7. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Ya? Entonces, de nuevo Pablo aquí comienza a decir del misterio, ¿no? Que como siempre está hablando, ¿no? Que no se dio a conocer a otras generaciones, pero que ahora dice es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es este misterio? Dice que los gentiles, es decir, nosotros somos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahora, eh, esto es algo, como decir, un poquito más complejo para comprender, pero hay hay una figura en la Biblia que nos ayuda para comprender esto. Es que cuando la Biblia habla de Cristo, se refiere a Cristo como la cabeza de la iglesia, ¿ya? Jesús dice que es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia se constituye en el cuerpo.
Entonces, realmente es como un misterio, ¿no? Es un misterio comprender. Pero si nosotros nos damos cuenta y vamos un poquito a lo que es la anatomía, nosotros sabemos que nuestro cuerpo está constituido por varios miembros, pero es la cabeza, digamos, en donde se encuentra el órgano, que es el cerebro, que el cual controla todo, absolutamente todo. Nosotros sabemos también que hay dos órganos que son súper importantes, el cerebro y el corazón. Si alguno de los dos órganos falla, falla todo el cuerpo. Incluso ustedes saben que es cuestión de muerte, ¿no es cierto? Si el cerebro se paraliza, es posible una, una muerte, ¿no? Bueno, hay casos en los cuales obviamente hay este parálisis cerebral y todo esto, em, que el cuerpo puede seguir teniendo sus signos vitales, pero no hay comprensión, no hay entendimiento, no hay nada. O sea, es una persona que está, digamos, puede estar en coma y así, los que son médicos, los que manejan estos conocimientos pueden comprender mejor, ¿no? Pero eso es lo que hace la cabeza, controla todo. Entonces, cuando estamos hablando de este misterio del cuerpo del Mesías, nos referimos a eso, que Cristo es la cabeza y nosotros, los creyentes, somos parte de la iglesia de Cristo y somos su pueblo. Acá dice, justamente como les está hablando también al pueblo israelita, les dice que nosotros somos coherederos, es decir, que heredamos al igual que otras personas. Entonces, los israelitas son herederos de Dios, pero nosotros somos coherederos, es decir, estamos a la par con los israelitas y miembros del mismo cuerpo. Incluso dice la Biblia que Dios ha hecho de los israelitas y judíos un solo pueblo. Acá nos explica un poquito más en Efesios capítulo 2, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, es decir, nosotros, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Eh, Solamente pensemos cómo éramos antes sin Cristo, ¿ya? Porque esto también es otro tema medio complejo, esto de la circuncisión, pero para comprender un poquito más, una de las señales del pueblo de Dios que Dios mandó a Abraham, era que el pueblo de Dios tenía que circuncidarse. Esa era una señal de que ellos le pertenecían a Dios. Entonces, nosotros, en cambio, somos gentiles, éramos llamados incircuncisión, porque no seguíamos, digamos, estos pactos, el pacto de Abraham, ¿ya? Entonces nos dice la Biblia que en aquel tiempo, o sea, nosotros antes de conocer a Cristo, estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Incluso nos dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, recuerden que siempre que hay este pero, es bien importante, marca un cambio, algo radicalmente fuerte, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, de judíos y de gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Abolir significa destruir, quitar. Entonces, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, es decir, en Jesús, de los dos, es decir, israelitas y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esto es súper importante, es muy, muy importante porque si ustedes conocen el Antiguo Testamento, es la historia de Dios con su pueblo israelita. Ahí Dios trabaja
de una manera muy pequeña con los gentiles. Por ejemplo, si ustedes conocen la historia de Ruth, deben haber leído muchas de ustedes la historia de Ruth. Ruth era una gentil, una moabita, que se casa con un israelita. Entonces ella, para llegar a ser del pueblo de Dios, tenía que llegar a ser parte de una familia, o sea, convertirse, digamos, a la religión de ellos, para que ellos puedan ser considerados, digamos, dentro del pueblo de Dios. Y tenían que seguir todas las normas, los mandamientos que estaban establecidos para el pueblo de Israel. Entonces, esto era muy importante. Y Dios hacía esta distinción bastante notable con esto de los judíos y de los gentiles. Pero cuando viene Jesucristo, recuerden que Él vino para morir por los pecados de toda la humanidad, de todo el mundo. Recordemos, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este hecho de Jesús hace esto también. Lo que antes era separación entre los dos pueblos, judíos y gentiles, ahora Dios, por medio de la sangre de Jesús, los une y los hace un solo cuerpo. Y no solamente lo hace un cuerpo entre la reconciliación, digamos, entre los pueblos, también hace Dios la reconciliación de Dios mismo con su pueblo, de Dios con nosotros, con su iglesia. También nos dice aquí Colosenses 1:15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Está hablando de Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. El tema central, la idea central de la Biblia, el tema central de la Biblia es Jesucristo. Es Jesucristo. Él tiene la preeminencia en todo y Él se constituye en la cabeza del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, este misterio hace referencia a la iglesia de Cristo como un cuerpo formado de varios miembros, del cual Jesús es la cabeza. Este punto abordaremos de una manera más profunda en la siguiente lección que habla de la identidad de la iglesia. Y bueno, esto lo vamos a ver mucho más después porque vamos a acabar con esta serie de los misterios. Pero hasta aquí llega la lección y voy a dejar de grabar para que podamos responder algunas preguntas.